1. Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor os bendiga. Vamos a comenzar hoy nuestro curso de educación cristiana para adultos de la Iglesia Evangélica Luterana Reconciliación. Y nuestro estudio bíblico para el día de hoy se titula Una iglesia en crecimiento. Pero como nosotros siempre estamos acostumbrados a disfrutar de un video antes de nuestro estudio, que está relacionado con la lección que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que estén bien pendientes de los protagonistas de este video, canten conmigo y más adelante estaremos hablando sobre quiénes son esos protagonistas en nuestro video que vamos a disfrutar a continuación. Los primeros cristianos fueron de nacionalidad judía. Ellos no concebían en sus mentes y sus corazones que el hombre que creció en una de las regiones de peor reputación, en condiciones humanas de limitación económica, fuese el Mesías prometido y aún más el Dios encarnado. Por muchas razones el apóstol Pedro se había convertido en el paladín de la iglesia judía. Su predicación y su ministerio entre los de su nación habían fijado en él la exclusividad del evangelio para los judíos. Cristo el Señor le había encomendado la misión de romper barreras, paradigmas y demás complejos religiosos cuando dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Pablo explica a los hermanos efesios acerca de la misión de Jesucristo diciéndoles: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2, versículos del 14 al 15. La misión de Jesucristo solo se centraría en la restauración y reconciliación de las ovejas perdidas de Israel. También Él declaró que tenía otras ovejas que no son de este redil, a quienes convenía ganarlos para el reino de los cielos. La primera parte de nuestro estudio bíblico se titula Vislumbres de la Iglesia Gentil y se basa en Hechos, capítulo 11, versículo del 15 al 18. Dios bautiza a los gentiles. Hechos 11, 15 y 16. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó en nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor cuando dijo: ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Había llegado el momento en que aquel pueblo llamado gentil también escuchara el mensaje del Evangelio y que tuvieran la misma experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Pedro fue designado para llevar esta nueva misión. Pedro comenzó a predicar el Espíritu Santo a un grupo de personas que estaba al servicio del centurión, familiares y amigos que oían al apóstol comunicar la palabra de Dios. De esa manera, se abría la puerta de salvación a los gentiles y se cumplía con la promesa del profeta Joel, repetida por el apóstol: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor los llamare. Ahora, los gentiles se habían hecho cercanos a las bendiciones que proporciona el hacerse salvos por el sacrificio de Cristo y llenos de poder del Espíritu Santo. El derecho a arrepentirse. Esto está basado en Hechos capítulo 11, versículos 17 y 18. Y lee así: pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían: así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Hay 3 puntos que quiero resaltar en esta parte. Número 1, que los gentiles habían recibido el mismo don de los apóstoles y la iglesia en Jerusalén el día de Pentecostés, ya que Dios no hace acepción de personas y que la gracia y sus dones son derramados en los corazones que así no alevan. Número 2, también se comprendió que ante los designios de Dios no puede haber impedimentos de ninguna naturaleza que detengan la obra de Dios. Y número 3, la iglesia de Jerusalén entendió que la doctrina del arrepentimiento tiene vigencia para todo el mundo. Lo esencial del mensaje es que Jesucristo fue que todos los hombres procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. El mensaje de Jesús tenía que ser predicado en todo el mundo y todo hombre conozca a Jesucristo mediante el arrepentimiento de todos sus pecados. La parte 2 de nuestro estudio bíblico de hoy, que se titula Una iglesia en crecimiento, está definido por la iglesia de Antioquía, una iglesia gentil, que está escrita en Hechos capítulo 11, versículos del 20 al 24. La primera parte, la evangelización de los griegos. Hechos 11, versículos 20 y 21. Y leemos: pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene, que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Hubo unos hermanos de Chipre y de Cirene que incursionaron en la ciudad de Antioquía con el fin de predicar el Evangelio
de Cristo. Ellos tuvieron la oportunidad de hacer contacto con los griegos, los cuales recibieron a Jesús como su único Señor y Salvador, formándose así de esa manera la primera iglesia gentil. Un gran número de griegos creyó en el Señor. ¿Y saben por qué? Porque la mano de Dios estaba con ellos. Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. Qué bello ese mensaje. ¿Quién fue el enviado de Dios? Bernabé, el enviado de Dios. Está escrito en Hechos, capítulo 11, versículos del 22 al 26. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de mucha fe y sobre todo del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de esto, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Bernabé definitivamente que llenaba las expectativas espirituales necesarias para ser un líder de la iglesia. Todo líder debe ser una persona que posea la dirección espiritual para desarrollar un liderazgo eclesiástico. Bernabé estaba lleno de fe, que es una característica que lo hace indispensable en el líder, ya que tendrá que trabajar con fe y sobre todo con mucha fortaleza para desarrollar los proyectos que el Señor, nuestro Dios, haya puesto en su corazón. Bernabé nos muestra a una persona que no tenía ni egoísmo, ni envidia. Nos muestra que era una persona que confiaba en los demás, que no solo pensaba en sí mismo, sino que tenía un corazón muy dadivoso, compasivo e incluyente. Definitivamente, Bernabé tenía algo bien importante, que su fruto era de completa llenura espiritual. Nuestra tercera y última parte del estudio bíblico de hoy, una iglesia espiritual y solidaria, que está escrita en Hechos 11, versículos del 27 al 30. Y la primera parte, aceptando el mensaje profético. Hechos 11, versículos 27 y 28. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Todas las profecías que pronunciaron los profetas del Antiguo Testamento, todas se cumplieron. Esto debido a que es un mensaje de Dios, y Él nunca, pero nunca, falla en sus designios. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Qué hermosas palabras. Ágabo era un profeta que por el Espíritu Santo comenzó a predicar que venía una gran hambre, la cual, tal como mencionamos anteriormente, los profetas, se cumplió. El mensaje profético debería ser recibido por todos. ¿Por qué? Porque provienen específicamente de Dios. El revestimiento del poder de Saulo. Capítulo 11 de Hechos, versículos 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual
En efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, tal y como vimos en el video que presentamos al inicio de nuestro estudio bíblico. Una de las demostraciones de unidad entre la iglesia gentil de Antioquía y la iglesia judía fue la solidaridad que los hermanos de Antioquía demostraron al hacer colecta para socorrer a los hermanos de ¿dónde? De Judea. Esto nos muestra que la hermandad, el amor mutuo y el auxilio en tiempos difíciles era una manifestación del perdón entre el pueblo cristiano. Los judíos colaboraron en la edificación del cuerpo de Cristo, específicamente allí en Antioquía. Ahora esta iglesia devolvía todo el amor de Jesucristo, dando sus mejores dádivas para suplir las necesidades materiales de los judíos, la concordia y la comunicación entre los hermanos en Cristo. Qué hermoso esto. Unos hermanos en armonía, compartir unos a otros como hermanos en Cristo. Vamos a ver. Le voy a hacer 3 preguntas basadas en el estudio bíblico que estuvimos estudiando durante el día de hoy. ¿Quiénes llevaron el Evangelio a Antioquía? Si recuerdan, los que habían sido esparcidos por la persecución de la iglesia en Jerusalén, entre los cuales habían varones de ¿dónde? De Chipre y de Cirene. Ellos evangelizaron a los griegos que residían específicamente allí en Antioquía. ¿Cuál fue la reacción de los griegos al mensaje del Evangelio? Porque definitivamente ellos tuvieron una reacción. Maravilloso. Que gran número de ellos en Antioquía, creyó en el Evangelio y se convirtieron al Señor, formando así la primera iglesia gentil. ¿Quién fue el que llegó a ministrar en la iglesia de Antioquía? Lo vimos en el video que vimos al inicio. Fue Bernabé, el enviado por la iglesia de Jerusalén, Antioquía, para apoyar a estos hermanos, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas en Cristo, es importante resaltar que para que nosotros tengamos y seamos cristianos y nos mantengamos como una iglesia en crecimiento, es sumamente necesario que todos y cada uno de nosotros nos comprometamos con la misión de Cristo para poder llevar las buenas nuevas de salvación a todos los hermanos nuestros. Lo esencial del mensaje de Jesucristo fue que todos los hombres procedan al arrepentimiento, y esto es bien importante. Y el mensaje de Jesús tenía que ser predicado en todo el mundo, y que todo hombre conozca a Jesucristo mediante el arrepentimiento de sus pecados para el perdón y cada uno de ellos. Obviamente, para ser salvos por el sacrificio de Cristo y llenos del poder del Espíritu Santo. Así sea. Amados hermanos en Cristo, gracias te doy, Señor, por cada una de las bendiciones que tú nos has dado para nosotros y para nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando en estos estudios bíblicos para seguir conociendo tu palabra y llevar las buenas nuevas del Evangelio a todos los rincones de nuestra tierra. Danos la fortaleza, danos la sabiduría y sobre todo, danos el amor en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.